Pues adelante. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este diálogo sobre la masculinidad que vamos a compartir hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Desde ya agradecer al Ayuntamiento de Gelbes que estamos emitiendo, como sabéis, en directo por su canal de YouTube, y también deciros a todas las personas que nos estáis viendo o escuchando en este momento que tenéis a vuestra disposición un chat en el mismo canal en el que al final intentaremos atender a todos los comentarios, preguntas que tengáis, y ahí podéis usarlo como vía de comunicación directa con nosotros a lo largo de este diálogo sobre la masculinidad. Muchas gracias, Enrique. Sí, por supuesto, emocionados. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros y vosotros, ciudadanas y ciudadanos de Gelbes, ¿no? Este encuentro que, como ya dice su nombre, tiene que ver con esto de ser hombre, ¿no? Sobre los diálogos sobre la masculinidad. Quiero agradecer, sí, a Ana Prieto, a María José del Ayuntamiento, también al concejal de Igualdad, a Pablo Cordero, y a la alcaldesa Isabel Herrera, ¿no? Por darnos esta oportunidad y por, bueno, acercarnos a vosotras y vosotros de una manera, aunque sea así telemática, pero en el fondo es como si estuviéramos ahí, ¿no? Si queréis, para empezar y como preámbulo, en las próximas vamos a estar juntas compartiendo casi 2 horas, entonces como preámbulo, si me permitís, me gustaría leer un texto que escribí no hace mucho y que de alguna manera muestra de una manera sencilla cuál es la vocación de estos trabajos y en particular mi vocación personal. ¿Por qué hago esto, no? El texto dice así: cuando yo era joven varón, el milenio pasado, atravesé 2 ritos iniciáticos bien distintos. El primero consistió en sentir por primera vez el misterio de aquel mar marinero que me vio nacer, en acariciar despacio aquella mano que me deseaba, en acompañar sin pensar la muerte ante mí de un abuelo que se fue, en tomar conciencia de mi rebelde vértigo al crecer, en llorar sin odiar, porque alguien ejerció su libertad de alejarse de mí. El segundo consistió en golpear y ser golpeado por primera vez, en presenciar el juego cruel de humillar al diferente, en llenar mi alma de alcoholes anestesiantes, en pasar empujado bajo aquellos neones rojos, en hacer de mi nariz una aspiradora, en escuchar la vanagloria de los coleccionistas de sexo sin rostro. No miento si digo que toda la masculinidad que me rodeaba y acompañaba aplaudía y jaleaba las etapas del segundo tránsito. Ni rastro de intención alguna en compartir conmigo el primer camino, que durante mi tiempo adolescente viví solo y silencioso. De tanto patear los paisajes bélicos de aquel segundo hombre, durante largos años me olvidé del primero. Fueron muchas y muchos los que hubieron de pagar mi olvido con su sufrimiento, yo incluido. Por eso, hace tiempo que ya no escucho, por mucho que vocee, a quien propone caminar por el liberal desierto egoico de un mandato masculino que deja un reguero de cadáveres a su paso. Más bien al contrario, mi vocación es ahora contar la verdad del lado oscuro de esa mentira idealizada que es ser un hombre de verdad. Por favor, ya no más. Bueno, mi nombre es Justo Fernández López, soy escritor, investigador en masculinidad, narcisismo masculino, adicciones, activista por la igualdad, pero soy un hombre normal de 56 años, me iba a quitar ya uno, Enrique, y soy papá de un joven varón de 18 años que acaba de cumplir 18 años, que se llama Manuel, y todo eso hace que hoy esté con vosotras y con vosotros para hablar de esto que es la masculinidad. Enrique. Bueno, yo soy Enrique Urbano Ángel, tengo 31 años, trabajo en la Universidad de las Islas Baleares, hice un doctorado en Derecho Penal en estudios de género y también estudié Derecho y un máster en Políticas de Igualdad. Y me dedico fundamentalmente a ir por los institutos dando talleres acerca de los mitos del amor romántico y los estereotipos de género, y además comparto este apasionante viaje de revisión y de introspección con mi querido amigo Justo.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, recordarnos que por qué estamos aquí hoy. El contexto es que ayer era el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, un día de conmemoración, no de celebración, un día de conmemoración de hechos muy luctuosos que ocurrieron hace ya más de un siglo. Pero en el fondo es un día especial donde las mujeres nos muestran de una manera contundente una realidad que es indiscutible. Una realidad de desigualdad, de explotación, de opresión y de violencia de una mitad de la humanidad, de una mitad de la sociedad, los hombres, sobre la otra mitad, las mujeres. En esa vindicación de esos derechos humanos y la legitimidad de estar en condiciones igualitarias, sobre todo de no sufrir violencias, es en ese contexto en el que hoy nos encontramos aquí. Pero hoy vamos a hacer algo especial. No vamos a mirarlas a ellas, sino que precisamente vamos a observar y analizar y trabajar con este lado que vamos a llamar lado victimario, lado opresor y explotador y violento de este dispositivo que es el dispositivo de sexo-género. Es decir, hoy vamos a hablar de la masculinidad. Entendiendo por masculinidad no la identidad de cada uno, sino esa construcción social, esa construcción cultural que desde que somos muy niños nos han inoculado como un guión de vida a los hombres, en todas sus formas, y que al final hemos convertido en una conducta, en una manera de ser. Y merece sin duda la pena que esa masculinidad sea observada, cuestionada y revisada. Y ese es el trabajo que pretendemos hacer hoy. Y diréis, bueno, ¿y por qué tenemos que observar la masculinidad? Bueno, la masculinidad no deja de ser como digo, un conjunto de conductas, de actitudes, de formas de ver el mundo que genera dificultades sociales. Y os voy a tratar de poner un ejemplo que yo creo que mucha gente conoce, pero no lo suficientemente, con el suficiente detalle de datos. Si yo os pregunto quién comete más delitos, los hombres o las mujeres, pues evidentemente me vais a decir que los hombres. Pero si yo os pregunto cuánto más, es decir, cuántos más delitos, recordemos que los delitos no deja de ser la punta de un iceberg de unas conductas sociales que cuando ya no son tolerables son condenadas y castigadas. Pero si, como digo, si pregunto cuánto más, las respuestas las voy a mostrar con datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Se ve, Enrique? Sí. Fijaros, son los datos que tengo del año 2018, son los mismos en 2019, 2020. En 2018, en España, se cometieron un total de 406.327 delitos, de todos los tipos, asesinatos, homicidios, lesiones, delitos contra la dignidad sexual, es decir, violaciones, abusos, etcétera, falsedades. Después del total de delitos, nada menos que el 80% de todos los delitos los cometemos los hombres. Es decir, tienen masculinidad detrás. Pero si además vamos a los delitos más graves, como son el homicidio y sus formas, el asesinato, llega al 88%. Y el asesinato, no el homicidio involuntario, el asesinato específicamente, está en el 94% cometidos por hombres. Si vamos a los delitos que tienen que ver con la indemnidad sexual, es decir, violaciones, agresiones sexuales, abusos, etcétera, los delitos cometidos por hombres son nada menos que en un 97%. Ahí incluimos delitos y abusos sexuales contra menores. Pero también, fijaros que incluso el delito de falsedad, las denuncias falsas y lo que es el uso fraudulento de la justicia, en todas sus formas, también los hombres cometemos un 80% de los delitos. En definitiva, parece que la masculinidad, en este sentido de conductas y de relaciones sociales, merece la pena ser observada y de alguna manera analizada con una mirada autocrítica. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Quiero recordaros también que ya parece que estamos dejando atrás la pandemia y ya hay datos sobre cómo han evolucionado algunos de estos delitos. Quiero decir que en el último semestre, perdón, del año pasado, los delitos que tienen que ver con las agresiones sexuales se han incrementado en un 27% respecto al mismo periodo antes de la pandemia. Y los delitos que tienen que ver con violaciones, con penetraciones, han incrementado en un 19%. Quiero decir,
parece que no logramos mejorar estos datos de los que hablaba. Ni que decir tiene que al año se producen alrededor de 300.000 denuncias por malos tratos de hombres sobre mujeres, con todo el sufrimiento y todo el aparato de protección de las mujeres que lleva detrás, ¿no? Estoy convencido que incluso en una localidad maravillosa como Gelbes, seguro que conocéis este tipo de datos. Por lo tanto, esta masculinidad construida, que tiene estos reflejos sociales, merece la pena ser observada. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Enrique? Así es, en vista a los datos que nos ha presentado justo, parece razonable plantearse que algo sucede con la masculinidad y además un apunte en cuanto a ese dato que dabas de denuncias, ¿no? en el ámbito de los malos tratos, de la violencia de género. Recordemos que solamente estamos haciendo mención en ese caso a aquello que sucede en el ámbito de la pareja o expareja. Por tanto, nos faltaría, que eso lo hablaremos mucho después, eso lo hablaremos más adelante, ampliar el ámbito legislativo de protección. Pero ¿cómo vamos a construir este diálogo sobre la masculinidad? En base a esos datos, en base a que parece razonable plantearse que algo sucede con la masculinidad, vamos a intentar usar una metodología que combina lo biográfico, lo personal, esto es a través de episodios personales que compartiremos con todas vosotras y todos vosotros, y combinado con ese marco teórico que le vamos a dar a diferentes conceptos que estamos completamente seguros que todas y todos ya conocéis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros, a pesar de usar medios digitales y tecnológicos, somos muy clásicos en ese sentido y no concebimos la posibilidad de hacer un taller sin cartulinas o sin cartelones. Así que tenemos aquí las cartulinas, los cartelones que nos va a ir presentando justo y que nos van a marcar el recorrido que vamos a ir a través del cual vamos a ir avanzando por los diferentes conceptos. El primero de ellos. En definitiva, lo que dice es que vamos a hacer un recorrido a lo largo del análisis de la masculinidad siguiendo estos capítulos, ¿no? El primero es este de aquí. No sé si se ve bien. Se ve perfecto. El primero será el machismo, que, como sabéis, es esa absurda creencia de considerarnos los hombres superiores a las mujeres solamente por el hecho de ser hombres. Efectivamente, empezamos con el machismo, que es una conducta, es una ideología absolutamente tierraplanista que dice que los hombres somos superiores a las mujeres solo por el hecho de ser hombres. Es una ideología, es una manera de pensar respecto a la otra mitad de la humanidad. Segundo epígrafe, segundo capítulo que vamos a recorrer, Enrique. La misoginia que entendemos como esa actitud de odio, de desprecio, de minusvaloración de lo masculino, es decir, de los hombres, hacia lo femenino. Es importante entender que se trata de una relación unidireccional, es decir, un sentimiento que tenemos los hombres hacia las mujeres o hacia lo que a nosotros nos parece femenino. Eso es un sentimiento de rechazo, de desprecio, asimilable al odio en ciertos momentos respecto a la mujer. Yo os cuento una anécdota que seguro que nos sorprende. Yo tengo un amigo mecánico que en una ocasión, cuando yo no tenía fuerzas, porque habíamos pinchado la rueda y no tenía fuerzas para quitar los tornillos, lo que me dijo mi amigo, en tono gracioso, pero de una manera contundente, quita de ahí, nenaza. Es decir, usó quita de ahí, mujer, la parte de mujer como un insulto, ¿no? Por incapacidad, etcétera. Eso es misoginia. Tercer elemento que vamos a recorrer también hoy, Enrique. En este viaje, el tercer elemento será el patriarcado, que, como sabéis, es ese sistema de poder en el que casualmente nos ubicamos los hombres arriba, ese sistema en forma de pirámide donde el poder, la riqueza, se concentra arriba y se ejerce presión hacia abajo, que es donde están situadas las mujeres. Dice Enrique, lo dice muy bien, el patriarcado no es un sistema, sino que es el sistema, ¿no? Recordemos que toda estructura de la sociedad tiene forma piramidal, donde hay autoridad hacia arriba y poder hacia arriba que se desplaza hacia abajo. Autoridad, poder, no importa si es una cuestión de una estructura política, un congreso de los diputados, una empresa o incluso una organización de cualquier tipo. Pero sorprendentemente en esa estructura, arriba, mayoritariamente, y lo vamos a ver luego, siempre estamos los hombres. Siguiente capítulo, querido Enrique, vamos a ver hoy.
Sexualidad tóxica, esa forma de relacionarnos los hombres, esa forma de relacionarnos los hombres con las mujeres, ese tipo de relaciones sexoafectivas que están embebidas de todos esos conceptos que ya hemos repasado y que en definitiva suponen una relación tóxica en ese sentido de los hombres hacia las mujeres. Sexualidad tóxica, sexualidad masculina depredadora. La manera de realizar o de practicar el encuentro sexual, pero desde una posición de dominación, de control, de cosificación de un cuerpo al servicio del hombre. Y de ahí se deduce nada menos que toda la industria criminal de la pornografía, toda la industria criminal de la prostitución y todas las conductas que tienen que ver con esta sexualidad depredadora de violaciones, etc. También lo vamos a ver hoy. Siguiente capítulo, querido Enrique. El amor idealizado o los mitos del amor romántico. Ya sabéis, todo eso de príncipes y princesas, medias naranjas, todo aquello que nos ha hecho construir un concepto sobre el amor que en realidad nada tiene que ver con el amor. Absolutamente amor idealizado, ¿no? Esos roles predefinidos, históricos, de que el hombre es el hombre proveedor, que tiene una labor fuera del hogar, pero que a su servicio tiene nada menos que una mujer para que le críe, le geste, le críe a los hijos y los cuide, se ocupa de ese hogar, ¿no? Una especie de guiones de vida que tradicionalmente hemos llamado matrimonio, pero que parece que es un contrato definido de una manera muy normalizada, además tradicionalmente heterosexual, que tiene que ver con que cada uno tiene una labor y al final el que toma las decisiones en la casa, el que marca el camino es el hombre, ¿no? Y por último, querido Enrique, quizás dedicándole un punto especial porque es la punta del iceberg de esta barbarie. Así es, la violencia de género o violencia machista, como sabéis, como decía justo, la punta del iceberg al final solamente es ese extremo más visible de todo el iceberg, ¿no?, que está sumergido en todo este sistema y supone pues, la violencia que ejercemos los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Eso es, Enrique. Violencia machista, violencia de los hombres contra las mujeres. Hay que comprender que cuando alguien se ha construido con una ideología supremacista que además desprecia a las mujeres, que además cosifica sus cuerpos y que además cree que están a su servicio, algunos, pocos o muchos hombres se creen con derecho a utilizar la violencia contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Es un tipo de violencia específico que vamos a ver en detalle después, pero que se construye en este contexto de poder, de desprecio, de dominación y de supremacismo de los hombres sobre las mujeres. Bien, este es un poco la estructura de elementos que vamos a utilizar para hacer un desarrollo de este análisis crítico de la masculinidad. Entonces, si te parece, Enrique, vamos a empezar con el primer capítulo, que es el machismo. Como decía Enrique, vamos a utilizar dos maneras. Por un lado, como vemos, la pedagógica, donde vamos a revisar conceptos, pero también, y esto quizás es el aspecto especial de este encuentro, de este taller, vamos a utilizar nuestras propias biografías, nuestras propias historias como hombres normales, hombres de provecho, como podéis ver, hombres que se visten por los pies, cómo nos hemos construido para comprender que esta socialización es algo que puede ser cuestionada y retirada. Y yo me voy a permitir contaros algunas historias a lo largo de este taller que tienen que ver con mi propia biografía, revisadas desde este punto de vista, desde esta perspectiva que vamos a llamar perspectiva de sexo-género o de revisión autocrítica. Por lo tanto, los episodios que yo voy a contar son episodios que no son cuestionables, porque yo los he vivido, porque yo estaba allí, pero que de alguna manera pretendemos, de alguna manera, si fueran útiles para que cada uno de los hombres que nos pudieran estar escuchando, quizás también quieran hacer esta revisión personal. Querido Enrique, nos vamos de viaje. Adelante. Al pasado. Nos vamos al milenio pasado, 1969. Y ocurrió lo siguiente. Imaginemos la siguiente escena rescatada de una pasada normalidad cotidiana. Un vehículo circula por una carretera comarcal semidesierta entre dos pueblos. Estamos en una zona rural del norte de España.
Es domingo por la mañana temprano de un hermoso día soleado primaveral. En los asientos delanteros viajan un padre y una madre. Conduce el hombre. En el asiento trasero viaja su hijo, un niño de 4 años. El coche se detiene permaneciendo con el motor en marcha y las dos puertas delanteras se abren a la vez. El padre y la madre intercambian sus posiciones. Ahora conduce ella. El coche retoma el movimiento, pero esta vez se desplaza a fuertes acelerones, acompañado con el estridente ruido del motor, sometido a tirones. Finalmente, el coche se detiene y el motor se cala. Se vuelve a sentir el silencio de la mañana. Sin embargo, en el interior del vehículo se desarrolla otra realidad. No me explico cómo cojones puede ser tan torpe, dice el padre con voz agria. Ya te dije que no era una buena idea que tú me enseñaras a conducir. Pierdes la paciencia muy fácilmente, responde ella. ¿Qué pasa, mami?, pregunta el niño, que no pierde detalle al escuchar el tono de su padre. Nada, hijo, que aprender a conducir lleva su tiempo. No pasa nada, responde la madre con voz suave. Sí que pasa, hijo, sí que pasa, grita ahora muy enfadado el padre. Pasa que tu madre es una inútil, como todas las mujeres. No sé quién me manda a mí meterme en este lío. A ver, hostia, inténtalo otra vez y vigila el puto embrague. El tono del padre es ya amenazante. Querido Rick, ¿quién era el niño de 4 años? Pues eras tú, Justo Fernández López. Así es. Este recuerdo que yo había tenido enterrado en mi memoria surgió tiempo después, precisamente por revisar mi propia historia con esta perspectiva. Y apareció este recuerdo que vívido de cómo ese día mi padre me dio la primera lección de machismo. Tu madre es una inútil, como todas las mujeres. Es decir, la manera de pensar de mi padre era machista y por lo tanto supremacista, y le pareció una buena idea explicarle a su hijo esa realidad. Por supuesto, a estas alturas, bueno, mi padre ya falleció, luego hablaremos más de él. A estas alturas yo no tengo ningún rencor ni ningún cuestionamiento por mi padre. Quiero mucho a mi padre, pero sí que a la vez es posible y útil revisar las conductas para comprender cómo nos hemos construido. Y esto para mí, y seguro que para el resto de los hombres que nos estén escuchando, es importante, porque cuando comprendes es cuando puedes cambiar. Enrique. Y fijaos que en esa revisión entre Justo y yo puede haber alrededor de unos 25 años de edad de diferencia, más o menos, por lo tanto somos dos hombres de dos generaciones diferentes. Sin embargo, yo también encontraría un episodio similar, evidentemente no idéntico, pero sí similar en mi biografía, recordando momentos a lo mejor en los que yo llegaba del colegio y la comida no estaba servida y mi padre venía muy nervioso y tenía actitudes y comportamientos, incluso palabras de desprestigio o de minusvaloración hacia la tarea de mi madre, que evidentemente también trabajaba. Todo eso va impregnándose, como decía Justo, ¿no? en ese niño chiquitito, y de esa manera se le transmite, nos transmite la lección cero de machismo. Interesante decir, Enrique, para los que nos escuchéis, que este episodio, que puede parecer un episodio un tanto exacerbado, un tanto violento o un tanto exagerado, resuena profundamente siempre allí donde lo contamos, incluso con los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora a veces, muchos de ellos se ven reconocidos en los adultos con esas actitudes despreciativas de sus padres sobre sus madres, etc. ¿Por qué insistimos en esto? Porque la masculinidad de la que estamos hablando es una socialización, es una cultura, es una manera de relacionarnos aprendida. No tiene nada que ver ni con nuestros genitales ni con nuestro cerebro masculino. No hay esencialismo, lo hemos aprendido así y por lo tanto tiene sentido
desaprenderlo, identificarlo y quitarlo de nuestras conductas. Pasamos, si vas a decir, Enrique. Sí, que la prueba de ello además es que cuando contamos o cuando compartimos este episodio en un instituto con chavales jóvenes y les preguntamos si les parece raro este episodio, en ningún caso nos han dicho que les parezca raro, siempre entienden de qué estamos hablando perfectamente. Absolutamente. Y eso que han pasado, como decíamos, nada menos que 52 años desde esa historia de ese pueblo al norte de España, cuando yo tenía 4 años. Vamos a pasar al siguiente epígrafe. Recordemos machismo, que lo hemos revisado de esta manera tan especial, y ahora vamos a pasar a la misoginia. Para eso ahora Enrique nos va a hacer un recorrido histórico de algunos elementos claves en la misoginia, que recordemos es una forma de nuevo de mirar el mundo y que ha estado acompañando el pensamiento masculino históricamente. Enrique, cuando quieras. Confírmame que se ve. Perfecto. Vale, pues como decía, justo vamos en esta metodología de combinar lo biográfico, lo experiencial, lo personal, con un marco teórico, vamos a adentrarnos un poco en el concepto de misoginia y en todo lo que ello supone, porque tal vez es un término que utilizamos frecuentemente y no entendemos o no sabemos comprender el alcance, ¿no? Por nuestra parte. ¿Qué es la misoginia? La misoginia, tal y como lo hemos explicado al principio, y como su propia palabra indica, supone el odio a la mujer y es una actitud, un comportamiento que se atribuye, que ejercemos los hombres, como decía, de odio, adversión y desprecio hacia las mujeres. Es importante entender que se trata de una relación unidireccional, es decir, de los hombres hacia las mujeres. Puede haber desprecio quizás entre dos mujeres, ¿no? Pero no estaríamos hablando de misoginia, tendrá otro nombre, y aquí estamos hablando, como hemos dicho desde el principio, poniendo el foco, centrándonos en la masculinidad, y por tanto por eso abordamos este concepto así. El concepto de la misoginia se basa en 3 supuestos ejes que vamos a intentar desgranar brevemente en esta exposición. Se basa en considerar a las mujeres inferiores moralmente, inferiores intelectualmente e inferiores biológicamente. Vamos a verlos detenidamente cada uno de ellos. Pero antes de eso, decir que este concepto de la misoginia, esta actitud, esta minusvaloración de lo masculino hacia lo femenino, se trata de un concepto que históricamente ha venido dándose por natura, es decir, que actuar en contra de la misoginia, es decir, no ser misógino, para que nos entendamos, sería históricamente ir contra natura. Todo esto va calando, como decíamos también, y como también hemos recordado en el episodio que nos ha compartido justo, va calando en nuestra socialización masculina, ¿no? Fijaos en diferentes ejemplos a lo largo de la historia a la hora de referirse a las mujeres, ¿no? Vamos a empezar desde muy atrás en este concepto y vamos a terminar en la actualidad. Os he citado algunos autores, veréis a lo largo de la exposición que la mayoría de autores citados son hombres, pero eso forma parte de la exposición, forma parte de la misoginia, en tanto en cuanto las mujeres, como veremos más adelante, no tenían ese acceso, ¿no?, a los tratados de educación y a poder publicar, entre otras cosas. Pero como decía, vamos a centrarnos en esos 3 ejes, vamos a empezar por ese primer eje, esa supuesta inferioridad moral, que debemos ubicar en los lugares de culto, ¿no? A medida que en los lugares de culto, como sabemos, va aumentando el poder de esa esfera social, disminuye y prácticamente desaparece la presencia de las mujeres en esos lugares de culto. Recordemos, a todos y a todas nos vendrá a la cabeza, en primer lugar, el mito de Eva, ¿no?, que es ese mito que ha ido trasladándose generación tras generación históricamente, que si lo analizamos lo que conlleva es un desprecio hacia el género femenino, ¿no? Y ha ido impregnando en todos los ámbitos, y eso ha ido creciendo, digamos, como una bola de nieve que va arrastrando. La misoginia ha ido haciéndose grande hasta el día de hoy. Fijaos en esta cita de un padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, que otra cosa es la mujer sino una enemiga de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un detrimento deleitoso, una naturaleza ruda pintada con bellos colores. Como decía, el mito de Adán, de Eva, es este que ha ido impregnando, ¿no? Es el más conocido quizás, pero siempre que hacemos este taller, este diálogo, a mí me gusta hablar de Lilith, que como sabéis, si la ubicáis está en la derecha de vuestras pantallas.
Lilith, ¿por qué me gusta traer el mito de Lilith? Porque fijaos cómo se refieren a Lilith, ¿no? Dios entonces modeló a Lilith, la primera mujer, exactamente de la misma manera que había modelado a Adán, pero utilizando suciedad y heces en vez de polvo puro. Suciedad y heces en vez de polvo puro. Actitud de desprecio, de minusvaloración hacia lo femenino, ¿no? ¿Por qué hablo de Lilith? Porque representa esa afirmación e independencia femenina. Quizá por todo eso el mito de Lilith no sea tan conocido, ¿no? Porque representa todos estos valores precisamente. Y además demuestra los temores más arraigados masculinos en cuanto a la impotencia, a la debilidad y sobre todo eso que todavía nos sigue dando muchísimo miedo en relación a la liberación de la sexualidad femenina, ¿no? Lilith, como sabéis, fue la primera mujer, como os he comentado, que huyó, ¿no? de Adán, huyó de Dios del paraíso y evitó el castigo de Dios, ¿no? Huyó ella y toda una estirpe de mujeres con ella, a la que posteriormente se les fue denominando como diablesas. Y de diablesas, de ahí sale el término que a todos y a todas nos sonará, el término de brujas, ¿no? Fijaos cómo se refiere el Éxodo a ellas. No dejarás con vida a la bruja. En cuanto al segundo eje, una supuesta inferioridad intelectual, evidentemente, no se trata de una inferioridad intelectual por el hecho de ser mujer, sino que, como afortunadamente el movimiento feminista se ha encargado de recalcar y de demostrar, se trata de una diferenciación a la hora de poder acceder a la educación, ¿no? Y de ahí viene esa creencia de supuesta inferioridad intelectual. Por ejemplo, vamos al siglo XV con Christine de Pizan, ¿no? Ya nos señalaba que esa idea de la mujer que se tenía era una idea inventada por el hombre y que quizás, y con total seguridad, si las mujeres hubiesen podido escribir los libros que hablan sobre ellas, pues estaríamos hablando probablemente de otra cosa. Como os decía, los hombres tenían la posibilidad de acceder a los tratados de educación, a la literatura, a la formación, y la mujer era relegada al ámbito del hogar, a ser esposa y buena madre cristiana, ¿no? Fijaos, tanto es así esa creencia de inferioridad de la mujer que en muchas ocasiones hay autores que citan que el hombre procede del propio hombre, es decir, que como en esta cita que os comparto de Paracelso, así el hombre nunca procede de la mujer, sino siempre del propio hombre, ¿no? Que es el ser perfecto en ese sentido. Alguien puede decir, bueno, estamos en el siglo XV, ¿no? Hemos empezado muy, muy atrás, pero es que 3 siglos más tarde a todos y a todas nos sonará estos personajes, entre ellos, por ejemplo, Darwin o Gall, ¿no? Que es el impulsor de la frenología, que es la doctrina que estudia el cerebro. Estos dos personajes sostenían que las mujeres eran inferiores intelectualmente por la morfología de su cráneo. Y esto son ideas que han ido calando, repito, históricamente, ¿no? Esa supuesta inferioridad intelectual, como os decía, afortunadamente siempre ha estado el movimiento feminista para recordarnos que no se trata de para nada una inferioridad intelectual, sino que la diferenciación se basa en la educación recibida o en la posibilidad de haber accedido a esa educación. Y es imprescindible en este punto citar a Concepción Arenal y una obra que os recomiendo desde aquí, La mujer del porvenir, que trata magníficamente este tema. Y por último, el tercer eje, una supuesta inferioridad biológica, que es aquello de asimilar o de relacionar la figura de la mujer con aquello que pensamos, esa imagen de la feminidad asociada a la burguesía, ¿no? Las mujeres deben ser delicadas, dulces, pasivas, recatadas, sumisas y necesitadas de protección y cuidado, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el ideal que tenía Rousseau de mujer, ¿no? Hecha para obedecer a una criatura tan imperfecta como el hombre, que además debe ser sumisa y sufrir sin quejarse los males que su marido le inflinja y además aguantar eso que ya se denominaba como malos tratos. Más citas para que veáis que es un recorrido a lo largo de toda la historia con diferentes autores, pero aún así alguien puede pensar, bueno, estamos en el siglo XIX, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Y lamentablemente no. Fijaos, ahora os voy a compartir un trocito de una entrevista al principio, solamente un minutito dura, de una entrevista que realizaba
José Ramón de la Morena, el presentador entonces del Transistor en el año 2018, a Joana Pastrana, que venía recién de ser campeona del mundo de boxeo en pesos ligeros. Fijaos. Joana Pastrana, que es una boxeadora madrileña muy joven, que había dejado su profesión de camarera en una cafetería para intentar ser campeona del mundo. El viernes se proclamaba campeona del mundo y viene con su cinturón. Joder, el cinturón pesa tela, campeona del mundo. Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Pesa y bueno, como lleva los dos espejitos, esto te sirve para maquillarte. Esto lo pone encima de la mesilla y te voy a dar un retoquito antes de... ¿no? Yo me maquillo poco, pero para echarte un vistacito antes de salir de la verdad casa. es que no lo necesitas. Igual que alguno tiene que enfocarse, tú no lo necesitas La porque... alemana además ni la tocó la cara prácticamente. Es que no te tocó Hacerle la limpia. alemana, pero si es que estás guapísima, María José. O Joana, joder, con la María José. Me he quedado con la María José. Es que hace tiempo que no veía la... Luego ya al final, cuando se da cuenta que el combate lo has ganado tú, es cuando se tira por ti a la desesperada, ¿no? Sí, como en si el le hubiera robado el último bolso. Que se tiró por ti ya. Sí, sí. Y novio no tenemos todavía, ¿no? Sí, tenemos una ¿Y qué? novia. ¿Una novia? Sí. ¿Y qué tal? Hasta ahí, no voy a torturaros mucho más con eso, pero fijaos, y sí quisiera puntualizar que cuando a veces comparto este fragmento de entrevista en los institutos con los chicos, muchas veces les digo, ¿detectáis algo raro? ¿Parece que hay algo raro en este minutito de entrevista? Y lamentablemente en muchas ocasiones no ven que haya nada extraño, o si ven algo extraño se refiere a el último comentario que hace en relación a su vida privada y su vida personal en cuanto a su pareja, ¿no? Intentemos imaginar este tipo de entrevista en un deportista hombre, en un deportista que viene de ser campeón del mundo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, también en el ámbito deportivo. Los futbolistas lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio. ¿Y qué van a hacer? No se pueden levantar por la noche los futbolistas a cuidar de los hijos. ¿Qué dices? Lo digo totalmente en serio. Pues no estoy nada de acuerdo, pues como tu hijo vecino. No. No seáis demagogos. No, demagogo nada, no es El demagogia ni populismo. futbolista vive de su descanso también. Si tú De le alteras hecho, el descanso al Y futbolista... el periodista... Sí, porque y además el- trabaja No, es No, no. distinto, es Ah, distinto, no, pues es nada, distinto. pues sí, Yo pues nada. conozco jugadores que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional muchas veces es cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños. No. De hecho, la mezcla Menos mal que no los pares. No. Si los parieran sería dramático. No, lo pienso de verdad, totalmente en serio. O sea, además lo los dice de verdad. futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los niños. Tienes Así razón, de porque además claro. trabajan 10 horas seguidas. Pero a ver, papá, un tío que se va a su casa a las 2 de la tarde. Vamos a ver. Que no, pero cuando hay que dormir es por la noche. Si No, te- y aparte ahora mismo Bueno, estos son dos ejemplos actuales llevados como consecuencia de todo ese arrastre que hemos venido comentando, ¿no? Dos ejemplos actuales acerca del pensamiento misógino. Muchísimas gracias, Enrique. Fijaros cómo lo que hemos hecho es un repaso. Enrique nos ha planteado un repaso histórico del pensamiento hegemónico masculino. En todos los casos, desde hace siglos ya, una mirada de desprecio, de minusvaloración hacia la otra mitad de la humanidad por parte de los hombres. Y esto es interesante porque esta inmersión en el cuestionamiento de esta masculinidad que es misógina y machista, vamos a decirlo así, nos conecta a los hombres, no importa de qué época histórica, con incluso los pensadores que hemos leído de los que se supone que hemos aprendido cultura. A mí me fascina porque, por ejemplo, como mencionaba antes a mi padre decía las mujeres son unas inútiles, pero esto lo decía mi padre y también lo decía Schopenhauer, porque Schopenhauer mantenía que las mujeres tienen el pelo muy largo y el cerebro muy corto. Esto lo escribió. Es decir, el pensamiento, vamos a decir, esta forma de ver a las mujeres es una tradición de esta socialización masculina que estamos recorriendo de una manera autocrítica, de una manera revisable, para sentirla en nosotros y rechazarla, obviamente, porque es absolutamente injusto y absolutamente sin base, sin sentido alguno, ¿no? Salvo por el propio supremacismo. Mirad, a mí me irrita mucho escuchar a José Ramón de la Morena despreciando nada menos que una campeona del mundo de boxeo, ¿no? Y sobre todo en ese desprecio que ni se acuerda del nombre, ¿no, Enrique? Parece que no. Es Joana Pastrana, dice María José, los espejitos, en una mirada de desprecio, ¿no? Y esto me trae también a otro episodio biográfico que yo también voy a compartir con vosotros.
y vosotras. Mi padre era maestro de escuela y mi madre también. Los dos eran maestros de escuela en una ciudad del norte de España, que se llama Torrelavega, en Cantabria. Y mi padre falleció cuando yo tenía 6 años. Cuando yo tenía 6 años. Y nosotros somos 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos. Y quiero que viajéis conmigo al momento en que falleció mi padre, en 1972. Y en aquellos tiempos, cuando fallecía alguien en la familia, en el funeral, en el entierro, había un ritual que creo que ya no se hace, al menos no de esta misma manera, que consistía en que la familia se presentaba delante de la casa para que todo el pueblo pasara por delante a dar el pésame a la familia, ¿no? Mi padre era maestro de escuela, un hombre muy conocido en la ciudad, y vino mucha gente al entierro. Y también vinieron mucha gente a darnos el pésame. Quiero que imaginéis esta imagen de mi mamá, una mujer menuda, rota, porque había quedado viuda, nada menos que con 4 hijos pequeños. Por otro lado estaba mi hermana mayor, que en aquel momento tenía 8 años, mi hermana María José. Después venía yo con 6 años, mi hermano Julio con 4 y mi hermana pequeña Aide con 1 año, prácticamente no andaba, ¿no? La imagen sería mi mamá y los 4 hijos presentados al lado de las coronas y el pueblo pasando por delante para darnos el pésame. Para entender bien lo que os quiero contar, quiero que sepáis que mi hermana mayor, esa niña que entonces tenía 8 años, hoy es doctora en topología algebraica, profesora en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. Es una investigadora matemática, vamos, es un cerebrito, es una crack. Es muy conocida en el mundo de la investigación matemática y, por supuesto, tiene una solvencia y una capacidad que ya quisiera yo para mí. Pero en aquella época cuando murió mi padre, solo tenía 8 añitos. Imaginad la escena, mi mamá, después mi hermana mayor, después yo, después mi hermano Julio y después mi hermana Aide, los 5 encogidos presentándonos ante un pueblo que nos venía a dar el pésame. Bien, pues quiero que imaginéis a ese conjunto de adultos y adultas que pasaron delante de la familia y nos daban el pésame. Y quiero que tratéis de imaginar qué creéis, y quizás Enrique me pueda ayudar, qué creéis que el pueblo me decía a mí. Os recuerdo, mi mamá, mi hermana mayor, después venía yo, mi hermano Julio y mi hermana Aide. Ayúdame a recordar, Enrique, ¿qué me decían a mí? Mi más sentido pésame. Ahora tú eres el hombre de la casa. Efectivamente. Una sociedad, la sociedad que es la ciudad de Torrelavega, una ciudad parecida probablemente a Gelbes, un poquito más grande quizás, una sociedad entera que se presentaba ante la familia y al varón de la casa le decía: mi más sentido pésame, ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres el hombre de la casa. Con un auténtico desprecio a la figura de mi madre y a la figura de mi hermana. Era una entrega del cetro, del, vamos a decir, bastón de mando de la autoridad de la familia. Y creedme si os digo que cuando a un niño de 6 años, no solo ese día, sino a partir de ese momento, se le recuerda que ahora tú eres el hombre de la casa, se lo acaba creyendo. Se acaba creyendo que es el patriarca de una familia donde tiene nada menos que una hermana mayor que, por razones que no, ya he descrito, pero por cualquier razón, ella tendría más autoridad que yo, pero no, se le otorga al primogénito, al varón. Esta es la manera de transmitir estas miradas misóginas y machistas sobre las mujeres. Yo os ruego, muchos años después, encarecidamente, que a ningún joven le digáis: ahora tú eres el hombre de la casa. Que sean lo que ellos quieran. Por supuesto, a mi hijo Manuel jamás le diría una cosa así: tú eres el hombre de la casa. Enrique. Así es. Lo que sucede cuando a un niño de esa edad, un niño chiquito, le repites: ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿qué sucede? Que se lo cree.
¿no? Y que se cree, que se impregna de ese, como comentaba justo, ¿no? De esa recepción de ese cetro, ¿no? De ese poder. Si te parece, querido, podemos seguir en este viaje, en nuestros episodios y afrontar el siguiente. Si vamos al siguiente epígrafe, que es el del patriarcado, es estas estructuras piramidales de poder y de opresión. Es así, ¿no, Henry? Vamos a por el patriarcado. Sí. Y también vamos a usar mi propia biografía como ejemplo, pues la pongo a vuestra disposición como ejercicio que tiene sentido para revisar cómo nos hemos construido, ¿no? Bien, por razones que no vienen al caso, quiero decir, por razones de aquella época, y es verdad que yo, por lo visto, tengo una cualidad que no una virtud. Parece que se me dan bien todos los temas de matemáticas y de abstracción conceptual y tal, y desde niño pues tenía esa capacidad de decir lo que se decía entonces que el niño más listo, ¿no? Os recuerdo que mis padres, mi mamá y mi papá, mis padres eran maestros de escuela y en aquella época, al detectar que el niño tenía alguna cualidad sobre eso, pues no se les ocurrió otra cosa, porque además estaba permitido, que adelantarme 2 años en mi currículum. Es decir, yo empecé, en aquella época era EGB, seguro que os acordáis de la EGB, en primero de EGB yo tenía 4 años. En primero de BUP tenía, normalmente en primero de EGB se empezaba con 6 años, yo con 4. En primero de BUP se empezaba con 14 años, yo empecé con 12, en primero de universidad con 16 en vez de con 18. Quiero decir, toda mi trayectoria académica siempre ha sido con adelantado 2 años. Todos mis compañeras y compañeros tenían 2 años más que yo. Bien, durante el tiempo que fue el colegio, el tiempo de EGB, ahora lo que los chavales llaman primaria ahora, no hubo gran problema en esto de ser 2 años menor que mis compañeros y compañeras. Pero sí que es verdad que cuando accedí al instituto, si algunos recordáis el cambio entre el colegio y el instituto, hay un cambio importante en la vida de un joven. Cuando yo llegué al instituto, claro, yo llegué con esos 12 añitos. Y quiero que imaginéis ese primer día, os imaginéis ese primer día en que este que os habla, con 12 añitos, tiene que llegar por primera vez a un instituto enorme, el Instituto Besaya de Torrelavega, donde había unos 800 chavales y chavalas, que todos iban desde los 14 años hasta los 20 y tantos, porque en aquella época, querido Enrique, se podía tripitir. Tú podías repetir varias veces, por lo tanto había allí casi hombres con la mili hecha, ¿no? Y este que se presenta ese primer día es un niño de 12 años con una cara de niño, menudo, que tiene que cruzar el patio del instituto, ese primer día de cole o de instituto. Y tiene que cruzarlo él solo, encogido, así, un poco asustado, para ir hacia las aulas, ¿no? El patio estaba lleno de chavales y de chavalas, también en ese primer día que estaban pues casi de fiesta, ¿no? De primer día de clase. Y recuerdo perfectamente cómo al empezar a cruzar el patio, obviamente al ver un chavalillo pequeño, muy niño, diferente, pues empecé a coger el foco. Y la gente empezaba a mirarme y a escuchar algunos comentarios. Y no se me olvidan estos burlas y estos comentarios que ahora comparto con vosotras y vosotros. Empecé a escuchar estos gritos. ¿Dónde vas, niño de mierda? ¿Qué estás? ¿Buscando a mami? Anda, vete a tu casa, niñato. Estos gritos a mí se me metieron claramente por este oído y no se me han ido nunca. Pero ha sido con el tiempo cuando yo he podido revisar este episodio de una manera distinta. Porque no sé si sabes, pero seguro que me puedes ayudar a recordar, Enrique, ¿qué tono de voz tenían esos gritos? Pues probablemente ese tono de voz era un tono masculino. Efectivamente. Quienes me gritaban ¿dónde vas, niño de mierda? Eran los chavales de COU, los mayores, los chicos. Porque también recuerdo algunas de las cosas que me decían las chicas y se parecían a qué niño más mono. ¿Qué significa esto que parecen cosas de chavales? Pues significa que cuando a un muchacho le gritas, le dices ¿dónde vas, niño de mierda?, le rompes el alma. Le haces mucho daño. Sin embargo, cuando dices qué niño más mono, eso hasta te gusta.
te puede hasta gustar. Por lo tanto, hay una diferencia de actitud ante la diversidad, en este caso ante el niño, ante la vulnerabilidad, desde lo masculino o desde ellas, ¿no? Y esto es interesante sentirlo para comprender que esa socialización va cambiándonos las formas de ver la realidad. Bien, pues así empezó mi primer día de instituto, pero la cosa no había hecho más que empezar, porque cuando yo accedí ya al aula, en la clase, pues también es verdad que allí, en la clase, yo tenía un compañero que hoy es un hombre normal, un hombre de provecho, que se llamaba entonces Carlos. Carlos era un repetidor, eso es lo de menos, pero era lo que es verdad que era un chaval pues muy grande para mí. Él era tan ancho como yo de alto. A mí me imponía mucho, tenía mucho cuerpo y tenía mucha presencia. Pero es que además Carlos, cuando se dio cuenta de que había un niñito, por decirlo así, ahí en su clase, a él le pareció buena idea usarme de juguete, para su diversión. Y desde el minuto uno, os lo prometo, Carlos me molestaba, me empujaba, me insultaba, se burlaba de mí. Pero Carlos no estaba solo. Carlos estaba rodeado también de tres sobre todo, había un cuarto también, de compañeros suyos que le hacían de cómplices, que además le jaleaban las bromas. Cada vez que había, cuanto más se burlaban de mí, más se lo reían y más le animaban. Créeme que eso es muy incómodo, pero aún es llevadero. Pero sobre todo era ese grupo de muchachos capitaneados por Carlos que me convertía en la estancia en el colegio, en el instituto, en algo profundamente incómodo. Pero claro, esto se puede medio llevar, pero estos chicos tuvieron alguna idea que quisieron llevar a la práctica, bastante más bárbara. Y en una ocasión, Carlos y sus amigos, entre clase y clase, cuando los profesores se va un profesor y vuelve otro, no se le ocurre otra cosa a Carlos que irme a buscar a mi pupitre. Yo ya sabía que iba a pasar algo porque se llevaban toda la mañana riéndose, eso significaba que estaban tramando algo, yo ya estaba alerta. Y efectivamente, se fueron a buscarme, Carlos me agarró del pecho, me arrastró, me sacó del pupitre, me arrastró por el pasillo, me llevó a un lateral a rastras mientras yo me defendía de manera absolutamente inútil porque él tenía mucha fuerza. Y lo que hizo es abrir el armario, uno de los armarios que estaba en el lateral del aula, donde allí se guardaban los abrigos, y me empujó con violencia adentro y cerró la puerta. Todo esto entre burlas, insultos, risas. Me encerró fuerte dentro, me hizo mucho daño, pero yo intentaba salir golpeando la puerta, etc. Antes de continuar, Enrique, a ver si me ayudas a recordar también que mientras Carlos y sus amigos me arrastraban hacia el interior del armario también había otras voces que decían: le estáis haciendo daño, dejadle en paz, le estáis haciendo daño. ¿Qué tono tenían esas voces, Enrique? Pues el tono de tus compañeras. Efectivamente. De nuevo, la realidad es contundente y no es contestable. Las únicas que mostraron cierta sensibilidad por la violencia con la que me estaban tratando este grupo de chicos eran ellas. El resto de los chavales de la clase permanecieron en un profundo silencio cómplice. Nadie decía nada, solo estas poquitas voces de ellas, mientras estos 4 personajes, en particular Carlos, hacían esta labor violenta y de humillación de un compañero, ¿no? Bien, hubo un momento en que yo creí que la puerta se iba a abrir ya, porque parecía que me dejaban salir y yo intenté salir, pero no tenían intención de dejarme salir. Lo que habían hecho es ir a buscar un montón de periódicos. Me volvieron a empujar contra el fondo del armario, metieron los periódicos dentro del armario, los prendieron fuego con un mechero y volvieron a cerrar la puerta. Ahora no solo estaba oscuro, sino que estaba todo lleno de humo. Y creedme,
cuando a un niño de 12 años lo encierras en un armario en esas condiciones, con la violencia que ya había, del miedo que él tenía a esa situación, lo que te ocurre es que te sientes morir. Y efectivamente, me quedé encogido, lo que llaman indefensión aprendida, ¿no? Indefensión por incapacidad, y se me pasó la noción del tiempo en un sufrimiento profundo. Yo no sé el tiempo que pasó. Lo que es verdad es que hubo un momento en que se hizo el silencio. Evidentemente todos salieron corriendo cuando vieron la que habían liado, ¿no? Con el humo, etcétera. Y la puerta se abrió y apareció un profesor que habían ido a buscar a la sala de profesores. Este profesor, un hombre adulto, afortunadamente los profesores de hoy no son como los de entonces. Al ver la situación, muy enfadado, me dijo: gamberros, que sois unos gamberros, y tú el primero, fuera de aquí. Y yo salí de allí, humillado, creyendo además que yo había tenido la culpa, creyendo que había algo malo en mí y que por lo tanto era yo el responsable de todo lo que me había pasado. Y con una decisión muy personal que tomé ese día, y es que a mí eso no me volvía a pasar nunca más, que jamás me iban a hacer algo así. ¿Y cómo crees que se logra eso, querido Enrique? Pues eso se logra convirtiéndote en Carlos. Efectivamente. Esta es la manera en que uno se endurece y se convierte, se puede convertir en un hombre duro que presiona hacia abajo, en un Carlos. Y yo no necesito usar la violencia física, puedo lograr que otros la usen por mí, pero sí que puedo humillar, sí que puedo hacer sarcasmo de los demás y sí que puedo vamos a decir, presionar a los demás para lograr mis propósitos. Esto es el proceso de construcción patriarcal, donde arriba solo puede quedar uno y donde arriba está el más fuerte, el más capaz, supuestamente, ¿no? Por cierto, Enrique, ¿tú me ayudas a recordar quién fue a buscar al profesor que me sacó de ahí? Pues de nuevo tus compañeras. Exacto. Quien fue corriendo a buscar a un profesor para que me echara una mano, para que me sacara de allí. De nuevo fueron ellas. Ellos desaparecieron en una realidad que de nuevo no es contestable, de estas dos formas de ver el mundo, la nuestra y la de las mujeres. Por cierto, Enrique, ¿tú tienes algún Carlos en tu historia? De la misma manera que en el primer episodio que hemos compartido decíamos aquello de que de manera transversal diferentes hombres de diferentes generaciones podemos sentirnos identificados o podemos identificar en nuestra biografía ese episodio, este también. En mi caso, yo también tengo mi Carlos, es Fernando, es arquitecto, hombre de provecho, como decía también Justo. Y no hay más historia que esa, es decir, todos podemos sentir y podemos identificar en nuestra biografía ese episodio. Aquí lo que también cabe destacar y cabe resaltar es que solamente en todo ese grupo también que nos comentaba Justo de Carlos, en mi caso Fernando y todos los que a su alrededor guardan ese silencio cómplice, solamente en nuestra cabeza, desde esta posición, desde ahora, desde la actualidad, solamente podemos entender que hay dos posiciones, o estás de un lado o estás de otro lado. Da igual que seas cómplice silencioso, da igual que seas Carlos, o da igual que actúes de alguna manera, ¿no? Solamente hay dos posiciones, el lado opresor y el otro. ¿Te parece? Que sigamos, Justo. Sí, vamos bien de tiempo, vamos muy bien y vamos a pasar, si os parece, al siguiente epígrafe. De alguna manera también estamos creciendo, ¿no?, en este proceso de convertirnos en adultos. Y vamos a pasar al amor romántico. Es así, ¿no, Enrique? Es así. El amor idealizado, el amor romántico. Y aquí vamos a aprovechar esta labor que mencionaba Enrique, que él hace de una manera con una fuerte vocación de servicio, con esta manera de compartir y trabajar con jóvenes,
el resultado de esos talleres y de esos encuentros que hacen Coeducación, que tiene una larga trayectoria, nos lo va a contar de cómo viven los jóvenes ahora esta idea de los estereotipos relacionados con los estereotipos del amor idealizado, de los príncipes, las princesas. Y Enric nos va a hacer un recorrido sobre esto. Adelante, Enric. Bien, pues como veníamos anticipando, voy a trasladar de manera, pues, desde la mayor humildad posible, mi trabajo, sobre todo diario, a otras cosas, ¿no? Pero sobre todo me dedico a hacer talleres en institutos acerca de los mitos del amor romántico, entre otras cosas, ¿no? Quería compartir con todas vosotras y vosotros, pues, el proyecto que se ejecuta, que se lleva a cabo desde la Oficina de Igualdad de la Universidad de las Islas Baleares, en la que yo trabajo. Y es un proyecto que llevamos a cabo en centros de educación secundaria, pero también en FP básica, y estamos implementándolo también en primaria. Pero el fragmento que os voy a contar es el relacionado solamente con los mitos del amor romántico. Son 4 años académicos ya de proyecto, este sería el 5º, en el que no es cuestión de contar los talleres, pero sí que veis que se han hecho un número interesante, un número importante, ¿no? Que nos permite sacar conclusiones de estas actividades. En el proyecto se ha llevado a cabo en la mayoría de centros de toda la comunidad autónoma de las Islas Baleares, tanto en Mallorca como en Menorca, como en Ibiza y Formentera, y como os decía, en centros privados, concertados, públicos, formación profesional, y se calcula que en estos 4 años, pues alrededor de unos 15.000 chavales y chavalas habrán participado en este proyecto, entre chavales y chavalas de entre 11 y 18 años. Os quería comentar un poco cómo se lleva a cabo este taller, en concreto el de los mitos del amor romántico, compartirlo con vosotras, destinado sobre todo a los cursos de 3º y 4º de la ESO, pero también en formación profesional básica, aunque actualmente en el curso presente también lo estamos implementando en 1º de la ESO. Y es una actividad que dura una clase, es decir, 50-55 minutos, en los que se trata únicamente la cuestión del amor, ¿no? Que es un tema que a esa edad, en 3º, 4º, 2º de la ESO, pues a los chicos y a las chicas pues les interesa mucho, ¿no? Siempre tiene muy buena acogida el hecho de decir que vamos a hablar de amor, ¿no? Lo primero que hago al llegar es decirles que cojan un papelito y de manera anónima y personal escriban ahí qué es para ellos y para ellas en ese justo momento el amor, ¿no? Y luego recojo todos esos papelitos y me los traigo aquí a casa y leo qué creen ellos y qué creen ellas. ¿Qué es el amor? Que me parece que es una pregunta muy interesante y plantearla a esa edad todavía más. De hecho, a modo de apunte de esa recopilación de definiciones para que nos entendamos sobre el amor, también desde la Universidad de las Islas Baleares publicamos un libro con todas esas definiciones que se habían recogido. Una vez que recojo los papelitos acerca de qué es el amor, los archivo, los guardo en una carpeta y yo los leo después en casa, les reparto unas cartulinas y les explico que vamos a hacer una dinámica que se llama Yo lo veo así. Concretamente, les reparto una cartulina roja, una cartulina verde y una cartulina amarilla, asemejándonos, ¿no?, a un semáforo, y les comento que a través de ellas me tienen que dar su opinión acerca de unas frases que yo voy a proyectar sobre el amor, ¿no?, haciendo hincapié a que tienen que contextualizar esas frases en el amor de pareja, ¿no? Para mostrar que están de acuerdo con la frase que les proyecto, levantan la verde, desacuerdo la roja, y la amarilla, bueno, pues medio sí, medio no, ¿no? Fijaos un poco, vamos a compartir ahora algunas frases y los resultados para que podamos hacernos una idea. La primera de ellas es: si quiero a alguien tengo que contárselo todo. Para intentar hablar de la intimidad, para intentar hablar de no confundir el hecho de tener pareja con dejar de hacer lo que a ellos y a ellas les gusta hacer, con no separarse de su círculo, ¿no?, con no perder básicamente intimidad. Fijaos en las respuestas, que podemos ver que son mayoritariamente rojas, pero fijaos que es bastante curioso, ¿no?, que la mayoría de rojas sean de chicos, puesto que tienen bastante claro eso de que nadie les va a controlar, ¿no? Pero sí que es cierto que al preguntar a la inversa, es decir, cuando ellos
se les pregunta a ver si revisan el móvil o si controlan a su pareja, ahí ya empiezan a dudar, ¿no? Entonces está muy claro el tema de la intimidad, pero solamente de mi lado, ¿no? Luego, una de las frases que más nos llevan a discutir y más nos llevan a debatir. Los celos son una prueba de amor, que yo creo, y es una opinión personal, esto creo que es queda muchísimo trabajo en este ámbito, creo que es el punto determinante sobre el que tenemos que enfocar los trabajos venideros, los trabajos próximos, el tema de los celos. Fijaos en los resultados. Ampliamente sí, tanto ellos como ellas, ¿no? Pero sobre todo ellos, ¿no? El tema de que si ella me cela, que es un término también que se usa mucho en esos ámbitos, si ella me cela es porque le importo, porque me quiere, ¿no? De alguna manera, otra confusión que existe muy arraigada es el hecho de pensar que hay celos buenos y celos malos, ¿no? Yo les dejo siempre que se expresen y que digan todos y toda su opinión, y luego les pregunto, bueno, pues dame un ejemplo de celos malos, y evidentemente me empiezan a sacar un montón de ejemplos, y en estos 4, 5 años, 6 años que llevo haciendo este proyecto, le digo, bueno, pues ahora un ejemplo de celos malos, y hasta el día de hoy no me han conseguido dar un ejemplo de celos buenos, perdón, en el ámbito de la pareja, evidentemente porque no los hay, ¿no? Luego hay que hacer hincapié en eso de que intenten definir ellos y ellas qué son los celos con una palabra, por ejemplo, y salen los términos de inseguridad, desconfianza, miedo. ¿Cómo es posible entonces que desconfianza, inseguridad, miedo signifique amor, ¿no? Que es una cosa constructiva, positiva? Aquí también me sirve para hablarles de aquello que tienen mucho en su día a día, que es decir, usar el término tóxico, ¿no? Amor tóxico. Yo les digo que no hay amor tóxico, que el amor es bueno, el amor es positivo, es constructivo. Si es tóxico, entonces no es amor, será otra cosa. Otra frase, otro de los grandes mitos, ¿no? Que es ese de la media naranja. En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona. Tu media naranja, o aunque deberíamos actualizarla esta frase porque ahora ya no hay media naranja, sino es hilo rojo, ¿no? Un hilo rojo que te une a otra persona. Pero en cualquier caso, el concepto, digamos, la idea es la misma, esa idea de dependencia, necesito a otra persona para ser feliz, para estar completo, ¿no? Fijaos aquí que ampliamente también es verde, y que en este caso el porcentaje de chicas supera al de chicos. Esa creencia de que necesitamos a una persona para ser feliz, que nos va a completar esa potencia elevada al máximo, ¿no? del sentimiento del amor como salvación de todo y como que lo puede todo. Otra frase que compartimos es: el verdadero amor te hará sufrir, y esta es una de las que más me llama la atención, puesto que fijaos en los resultados, ¿no? Ampliamente verde, casi mayoritariamente en todos los casos verde, y me llama mucho la atención esa manera de ligar el amor con el sufrimiento. Si es amor del bueno, si es amor verdadero, voy a sufrir por ese amor, cuando en realidad amor y sufrimiento son términos opuestos, ¿no? Pero no terminan de entender eso. Yo creo que también eso es por toda la herencia, ¿no? que incluso actualmente vemos en, sobre todo, pues, determinadas series, determinados vídeos, determinados youtubers o determinadas canciones también. Esta dinámica es cierto que va dirigida en particular a los mitos del amor romántico, pero sí que es cierto que viendo que funciona la manera de participación, ¿no? Porque de esta manera participa todo el grupo, toda la clase, y también pues, puede haber personas en ese grupo que sean más tímidas o más tímidos y no se atrevan a dar su opinión, de tal manera que levantando una cartulina, como no tienen que hablar en público, pues se atreven más a dar su opinión, ¿no? Y es muy visual. Pues aprovechando eso, también me sirve para meter algunas frases, digamos, a nivel general. Por ejemplo, en esta les pregunto a ver qué percepción tienen, a ver si existe igualdad entre hombres y mujeres actualmente, y fijaos en la respuesta, pues una respuesta, digamos, no del todo concluyente, ¿no? Porque la amarilla tiene eso, ¿no? Que es no me quiero mojar demasiado, y al preguntar un poquito, enseguida al escarbar, nos daremos cuenta que consideran que sí, que hay igualdad, es decir, en relación con la generación, por ejemplo, de sus padres, ¿no? Que hemos avanzado mucho, cosa que quizás trasladándolo a este taller vemos que no es así, ¿no? Y por último, la última frase: a la mayoría de chicas le gustan los chicos malos, y esta es una frase que me dijo un chico en un taller
y la incorporé, ¿no? Porque también les pregunto a ver de qué les gustaría opinar, ¿no? Y esta concretamente me sirve para hablar de masculinidad. Les pregunto esto de que qué es un chico malo, porque yo no lo sé, ¿no? Y de alguna manera me vienen a describir ese perfil un poco de anárquico, un poco de pasar de los estudios, un poco, bueno, me ponen muchos ejemplos, como os imaginaréis. Y esa romantización, ¿no? De esa figura. Yo siempre les digo que, puestos a enamorarnos, pues enamorémonos de una buena persona, ¿no? De una persona que nos trate bien y no de una persona mala, de un chico malo o que se haga el malote, ¿no? Como dicen ellos. Quería trasladaros ahora, como os he comentado al principio, determinadas frases que dan acerca de la definición del amor que me parecen muy, muy interesantes. Vamos a leerlas, si os parece. El amor es querer a un ser el máximo bien y aportaros felicidad mutuamente. El amor es un sentimiento muy especial, no puedes sentirlo por todas las personas. El amor es una cosa complicada y el amor es tener sexo con alguien. Más, el amor es la unión romántica normalmente entre dos personas del sexo opuesto del mismo sexo. Fijaos que hay definiciones de todo tipo, ¿no? El amor es un sentimiento variado, puedes sentirlo satisfactorio o perjudicial, depende de tu situación. Aquí, fijaos cómo empieza a aparecer el tema del sufrimiento, que, insisto, es una cosa que se liga mucho, igual que los celos, ¿no? Ligar los celos al amor y ligar el sufrimiento al amor, ¿no? El amor es sufrir y vivir por alguien al mismo tiempo. El amor es encontrar a una persona que te quiera y no te haga daño. Contextualicemos, estamos leyendo frases, definiciones acerca del amor de chicos y chicas de entre, pues eso, 12, 14, 15 años en este caso, ¿no? El amor es cuando alguien te quiere de verdad, se nota. Cuando alguien te quiere de verdad, se nota. Lo mejor es desconfiar de cualquier persona que muestre interés por ti. Luego, si de verdad vale la pena, te lo demostrará. El amor es cuando quieres tanto a otra persona que lo darías todo por él. El amor es una relación de atracción que te puede hacer feliz, pero también sufrir. El amor es enseñar lo mejor de ti a otra persona. Y por último, esta que muchas veces me retumba en la cabeza, el amor te hace cuestionarte tu manera de vivir. En el amor no es todo color de rosa como se ve en las películas. El amor es triste. El amor es triste y puede llegar a dejar graves secuelas. No digo tampoco que sea malo, es uno de los puntos más importantes de la vida. Muchas veces no paras de estar mal por cosas que ni han pasado, así que hablando claro, el amor es algo que te condiciona mucho la vida. Y estas son las definiciones que nuestros chicos y nuestras chicas dan acerca del amor. Muchísimas gracias, Enrique, ¿no? De alguna manera le has tomado el pulso, ¿no? A esta juventud. A veces cuando hablas de los jóvenes y las jóvenes que te encuentras en tu trabajo, pues también me recuerdas cómo piensa mi hijo sobre todo esto, ¿no? En este sentimiento de que hay una generación nueva que está recibiendo toda esta cultura, toda esta manera, ¿no? Que nosotros los adultos tenemos muy interiorizada de la masculinidad y que muchas veces quizás no esté tan avanzada como desearíamos, ¿no, Enrique? A veces todavía aparecen esos viejos clásicos relaciones entre amor y dolor, amor y control, amor y sometimiento, amor y roles predefinidos hombre-mujer, ¿no? Yo creo que sí. Sí, que hay determinados puntos que sobreviven, ¿no? El tema, como tú comentabas, el tema de los celos, el tema del sufrimiento, la dependencia, ¿no? El amor lo puede todo. Todo eso sobrevive al paso del tiempo. Yo por eso invito a los hombres adultos que nos estén escuchando, ¿no? A sentir que si nosotros queremos romper con ese pasado para que no transmitirlo a las nuevas generaciones, que estemos atentos, ¿no? Con nuestros hijos, qué mensaje les enviamos. Porque al final, los que construimos el mundo en el que aterrizan nuestros hijos y nuestras hijas somos los adultos, ¿no? Y en este sentido vamos a pasar ya, si te parece, Enrique, al siguiente epígrafe. Ahora ya no vamos también de tiempo. Es la sexualidad masculina. Sabéis que en este momento procesal el feminismo nos lo recuerda todos los días, y ayer nos lo recordó de nuevo. Estamos en un momento complicado desde el punto de vista de la sexualidad, la libertad sexual, ¿no? Fundamentalmente porque tenemos nada menos que una industria que está afectando muchísimo a los jóvenes, que es la industria de la pornografía. Recordemos que la pornografía es violencia sexual filmada que entregamos a los jóvenes para que la consuman de manera, las estadísticas son brutales, los niños se empiezan a iniciar en la visualización de esos episodios de violencia sexual
de hombres contra mujeres a los 8 años. Y cualquier chaval a los 14 años pues ha visto todo el porno, o ese porno violento, ¿no?, que todos conocemos. Esa realidad que construye sexualidad, que marca cómo los hombres percibimos lo que es el acto sexual, en este caso con una mujer, donde hay una sumisión al deseo del hombre y hay un proceso muy definido y hay violencia, porque la pornografía la hay, es una realidad a revisar. Y yo voy a compartir con vosotros y vosotros de nuevo un episodio, porque yo también me pregunto cómo era mi sexualidad en la adolescencia, cómo era la sexualidad que yo vivía, ¿no? Y esto es importante porque los que fabricamos, o quien está fabricando ahora mismo esos imaginarios de la sexualidad pornográfica, son hombres adultos. El ejemplo que siempre traigo es el de productor español de pornografía, que es Torbe, que es un hombre de mi edad, que construye los guiones y que genera esas industrias donde hombres someten a mujeres y luego los suben a esos portales que los consumen nuestros hijos. Hombres adultos que se han construido de una manera determinada. Yo también he hecho un viaje en el tiempo a recordar cómo era la sexualidad en mi adolescencia. Y sé que, Enrique, estás atento, pero a ver si has estado más atento hasta ahora. Cuando yo tenía 16 años, ¿cuántos años tenían mis amigos? Pues 2 más que tú, 18. Bien, te puedes volver a ocultar si quieres, pero quería saber si estabas atento. Exacto. Cuando yo tenía 16 años, que es lo que os voy a contar ahora, todos mis amigos allí en Santander tenían 18 años. Ya tenían coche, ya... De alguna manera yo iba con la lengua afuera, poniéndome, si quieres, al nivel que ellos ya marcaban, ¿no? Y vamos a viajar en este viaje, este Cuéntame con perspectiva de sexo-género, a un verano cuando yo tenía 16 años, 1981, un verano en un pueblo de Cantabria que se llama Santoña, en las fiestas de Santoña, donde mi grupo de amigos, sin chicas, porque para estas salidas íbamos la cuadrilla o la jauría, como lo queréis llamar, la cuadrilla de chavales, nos íbamos a las fiestas. Y cuando íbamos a estas fiestas en verano, hay que decir que mis amigos y yo, y me parece bien contarlo, éramos todos hijos de buena familia. Éramos lo que se llamaba entonces los pijos, ¿no? Pues os podéis imaginar, es un grupo de chavales, todos bien arregladitos, engominados, con el polo de Lacoste, los náuticos, y con esa forma de ser, ¿no? Creo que ahora los llaman los cayetanos, ¿no, Enrique? Creo que los llaman así los chavales, ¿no? Bien, pues esta cuadrilla de chavales, hijos de buena familia, que nos íbamos de fiesta, en particular nos fuimos a esta fiesta de Santoña en septiembre. Y el objetivo que teníamos, que no era otro, era conocer chicas. Era muy evidente que salíamos con un plan, que era ver si conocíamos cuantas más chicas mejor. Y además, en estas visitas a los pueblos, nosotros que veníamos de Torrelavega, nosotros lo que queríamos era conocer chicas turistas, idealmente madrileñas. Nos llamaba mucho la atención, también había alemanas, pero en principio íbamos vamos a decir, de caza a por chicas que venían de vacaciones a Santoña. Y usábamos una técnica muy conocida, que probablemente se siga utilizando, que es una vez que conocíamos a las chicas y a algunas chicas y que generábamos confianza, pues las invitábamos sobre todo a beber alcohol. Era como muy importante que lográramos que ellas bebieran alcohol. ¿Por qué, Enrique? No te dejo irte, ¿eh? ¿Por qué crees que queríamos que ellas bebieran alcohol? Pues de alguna manera para, seguramente, aflojar esas posibles resistencias, ¿no?, a poder tener contacto con ellas. Yo creo que hay que ser sincero y honesto. Cuando uno revisa su propia historia, había un juego con el alcohol, lograr que ellas bajaran las resistencias, porque nuestro objetivo, como chicos que íbamos de fiesta, era tratar de tener acceso a sus cuerpos, tener acceso sexual. Es decir, lo que decíamos ligar, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Lo que queríamos era acabar follando. Bien, pues esta noche en particular, esta cuadrilla de amigos, pues tuvimos suerte, conocimos a un grupo de madrileñas, también 16, 17, 18 años, y además se produjeron, pues bueno, nos caímos bien y se creó ese ambiente de relación con ellas, y además ellas iban acompañadas de otros compañeros, de otros amigos suyos madrileños, pero bueno, no era competencia porque los
sus amigos iban a por las locales y nosotros íbamos a por las madrileñas. Por lo tanto, nos habíamos repartido el mercado, para que no nos engañemos, así de claro, ¿no? Y como os digo, pues se generó confianza y a los primeros escarceos entre chicos y chicas, y pasamos a la segunda parte de nuestro plan, que siempre era el mismo. Nosotros llevábamos en los coches, pues llevábamos botellas de alcohol, etcétera, porque el objetivo era, cuando acababa la fiesta, irnos a una playa, que es la playa de Berria, una playa que está entre Santoña y Noja. Es una playa que tiene una peculiaridad, que es una playa aislada, una playa donde se puede continuar la fiesta hasta el amanecer. Y como ellas confiaron en nosotros, allí que nos fuimos. Todo iba muy bien. Primero, como os digo, pusimos música, la típica fiesta, pero es verdad que una de las chicas que nos acompañaba pues había bebido lo que llamamos más de la cuenta, o probablemente le habían hecho beber más de la cuenta, y esta chica se sintió mal. No estaba en coma, pero quedó, pues vamos a decir, lo tuvieron que apartar a un lado, la taparon con una manta, y allí quedó la cosa. Pero ocurrió lo que os voy a contar, que es lo importante. Os recuerdo, nosotros en aquella época no éramos la manada, ninguno de nosotros éramos el prenda, éramos unos chavales normales de 16, 17, 18, 19 años. Ocurrió lo siguiente. Todo iba bien, según nuestro criterio, hasta que una de las muchachas, que ya había bebido más de lo que su cuerpo podía tolerar, cayó inconsciente. Yo me encontraba con otra chica apartado, pero pude ver cómo la acomodaban tumbada en una manta, aparentemente. Seguía lo mío, pero un jolgorio repentino llamó mi atención. Cuando volví a mirar, pude comprobar que 3 de los tíos que nos habían acompañado, para mí desconocidos, estaban de pie delante de ella, que seguía indefensa y desmayada, mientras otro, de rodillas, le sujetaba la cabeza y la besaba en los labios, a una joven inconsciente. La jauría a su alrededor aplaudía y se descojonaba de la risa. La primera bestia se puso de pie y el siguiente ocupó su turno. Ahora, además del beso en la boca, se atrevió a deslizar su mano bajo su camiseta. Ella seguía tirada sin darse cuenta de nada. Uno de los que esperaban percibió que yo estaba mirando y, lejos de detenerse, me hizo aspavientos con sus brazos y gritó: «Ven, ven, que está dormida», invitándome a unirme a su repugnante juerga. Todo esto duró apenas 2 minutos. Sus amigas, al ver lo que estaba ocurriendo, salieron corriendo hacia ella, y aquellos malnacidos se separaron, alejándose entre risas y sin mostrar ni siquiera vergüenza. Ellas se recogieron sus cosas, despertaron a su amiga como pudieron y, sin decir nada, en un silencio que no olvidaré jamás, abandonaron la fiesta. Se marcharon caminando por la playa. No quisieron que las lleváramos de vuelta, 4 kilómetros desde Berria hasta Santoña. Tampoco aceptaron ni un minuto de nuestra compañía, ni de ninguna otra masculina. ¿Sabes, Enrique? Sabes que cada vez que contamos este episodio nos hacemos de nuevo la pregunta, ¿no? Una pregunta que no es fácil de responder para mí es: ¿qué hubiera pasado si no hubieran estado sus amigas? ¿Qué hubiera pasado? Siempre nos hacemos esa pregunta y siempre terminamos con este silencio, ¿no? Fíjate que, de nuevo, es verdad, recordando episodios que también hemos compartido, eran solo un grupo de 3 hombres, o de 3 chavales los que estaban haciendo eso. Pero lo que yo sí que puedo y debo aceptar es que en esos 2 minutos, yo, que miraba la situación con absoluto rechazo e incomodidad, porque me parecía que estaba pasando algo malo, pero yo no hice nada, y mis amigos tampoco. Ninguno reaccionamos ante esa situación, y de hecho después poco hablamos de ello. Es como, bueno, una mala noche, bueno, se nos ha torcido la noche, pero no éramos conscientes de que eso era una agresión sexual, que se estaba produciendo un
abuso sexual y que si no hubiéramos hecho nada, se hubiera producido probablemente una violación. Y nosotros no somos el prenda, aquello no es la manada y no estábamos en los Sanfermines. Y hay algo que importante que quiero compartir con quien nos esté escuchando ahora. Cuando este episodio, que también lo contamos en los talleres de coeducación que Enrique y yo hacemos con los jóvenes y las jóvenes, 2020, estamos en 2022, ¿no? Correcto. Que son nada menos que 40 años después. Hay chicas que al escucharlo se rompen. Se rompen porque aún hoy este episodio de mi pasado sigue ocurriendo en el presente. Y eso tiene que ver con la construcción de nuestra masculinidad, que al final machismo, misoginia, supremacismo, cosificación, se convierte en una sexualidad que en vez de ser una sexualidad sana, una sexualidad entre iguales, una sexualidad respetuosa de descubrimiento mutuo, se convierte en una sexualidad depredadora. Nos quedamos en silencio, Enrique. Es que este episodio solamente invita al silencio y a la reflexión y de nuevo destacar eso, ¿no? Que cuando compartimos esto en los institutos, pues hemos tenido casos, ¿no? De que hay chicas que se han roto o que notas que está pasando algo a medida que estamos contando eso. Eso es. Quizás yo creo que estas de las aproximaciones, sobre todo a los hombres padres que nos pudieran estar escuchando, sobre todo dirigirnos a nuestros hijos varones para explicar que de ninguna manera estas conductas son tolerables. Y ojalá no se vuelvan a repetir, ¿no? Esta sería la reflexión. Y de verdad, créanme, ellas nos cuentan que sigue ocurriendo. Ellas nos dicen que sigue habiendo este tipo de situaciones y que ellas están muchas veces intimidadas por estas situaciones. Pasamos al último episodio, al último epígrafe, Enrique. Pasamos, si te parece. Bueno, vamos a abordar ahora esta punta del iceberg. Hemos hablado de machismo, misoginia, estructura de poder. Hemos hablado de amor idealizado, también de sexualidad. Y ocurre que al final se produce esa barbarie que llamamos, ¿no? Que es cuando ya se produce violencia física o psicológica, además de la sexual hacia las mujeres, ¿no? Algo que conocemos todos, que día sí día también nos recuerda una pequeña noticia en los periódicos. Una mujer aparece muerta, ¿no? Como dice la prensa. Es decir, un hombre ha asesinado a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Tenemos mucha suerte de contar con Enrique con nosotros porque Enrique es experto, doctor en Derecho y es experto en violencia machista, en particular en la Ley 1/2004. Y en unos minutos, porque no tenemos muchos, Enrique nos va a hacer una inmersión en el contenido de esa ley, la Ley Orgánica 1/2004, que trata la violencia machista, y nos va a dar su opinión como experto, como jurista, de la insuficiencia cierta que tiene esa ley. Adelante, Enrique. Vamos a ello, si os parece, lo vamos a hacer brevemente, porque también entiendo que siendo las 8:30 y meter ahora una charla de derecho es duro, ¿no? Pero sí que queríamos compartir o queríamos trasladar de alguna manera pues alguna reflexión acerca de la Ley Orgánica 1/2004, que como todas y todos ya sabréis, pues es la ley que tenemos en materia de protección integral contra la violencia de género. Empezamos por ahí, ¿no? Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Quedémonos con eso de medidas de protección integral, una ley que lleva por título protección integral y que luego casualmente de su estudio descubrimos que esa protección no es tal, no es integral. Por lo tanto, lo primero que está mal o lo primero que debería rectificarse incluso sería el título, ¿no? El artículo 1, que es el artículo que por excelencia en los cuerpos normativos, en los cuerpos normativos se define el objeto de la ley, en este caso define el objeto, es decir, cuál es el objetivo que pretende proteger, cuál es el bien jurídico protegido en la ley.
Y dice así: la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Vale, dicho todo esto, que parece un parrafazo, básicamente podemos extraer 3 elementos. Por un lado, si los pasamos al tamiz, como a mí me gusta decir, encontraremos 3 esferas, ¿no? De un lado, esa manifestación de la discriminación, que la tenemos aquí, las relaciones de poder, la situación de desigualdad. Del otro lado, las relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, y por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, ¿vale? Estos 3 elementos van a ser sometidos a análisis por la jurisprudencia, que, como sabéis, es el conjunto de resoluciones que dictan los diferentes órganos judiciales, ¿no? Y en los que se crea ese contexto jurídico que debe acompañar a la norma en el devenir social. Es decir, nace una norma en un contexto determinado porque socialmente se detecta que se debe actuar contra en relación a una parcela concreta de la sociedad, en este caso contra una violencia específica que, por ser consecuencia de esa desigualdad de poder, de esa distribución desigual de poder entre hombre y mujer, necesita de una intervención específica, y en este caso incluso a través de una ley orgánica, que, como sabéis, implica un refuerzo, digamos, ¿no? del sustento de la propia ley. Por lo tanto, como decía, va a ser la jurisprudencia la encargada de determinar qué es, por ejemplo, una relación de afectividad, para ver si un determinado supuesto se puede subsumir, se puede, digamos, meter en el paraguas de protección que ofrece la ley orgánica. Por lo tanto, este es un elemento clave, porque si una determinada resolución judicial no consigue demostrar que entre un hombre y una mujer, en un caso de violencia del hombre hacia la mujer, existe una relación de afectividad presente o pasada, aún sin convivencia, como digo, ese supuesto no va a poder optar, digamos, a esa punición añadida, a ese reproche penal añadido que lleva consigo la ley orgánica. Como decía, ¿quiénes son los encargados? ¿Quién es el órgano encargado de interpretar los supuestos y, por tanto, dictar sentencia? ¿Quiénes son los órganos encargados de llevar a cabo la jurisprudencia? Me vais a permitir que lo comparta muy brevemente, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de qué pinta tiene nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia española. ¿Por qué es importante la jurisprudencia? Como os decía, porque incorpora las diferentes resoluciones al ordenamiento jurídico y es un cuerpo móvil, ¿no?, que tiene que integrar y completar las normas, ¿no? Y además es una fuente del derecho. Fijaos qué pinta tenía la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Fijaos. Esto es 2018, vamos un año más adelante, todo sigue igual o parecido. Vale, seguimos. Veis, ni una sola mujer en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. En 2019 se incorpora una magistrada experta en violencia de género, pero tenemos solamente una magistrada. Fijaos la pinta que sigue teniendo, ¿no? Todo ello pese a que el 64% de las personas que se incorporaron a la carrera judicial en 2018 son mujeres, ¿no? Pese a todo ello, seguimos teniendo esta distribución de la jurisprudencia. Fijaos que aquí en los órganos, digamos, jurisdiccionales inferiores, ¿vale?, fijaos que la presencia de las mujeres sí que es equilibrada, lo veis aquí en morado, sí que es equilibrado. Por ejemplo, juzgados de primera instancia, pues el 60% son mujeres, etc. Pero si vamos a los órganos superiores, vemos que la representación femenina es muy inferior, ¿no? Vemos que en algunos casos incluso es nula o muy poca, ¿no? Como presidentes de tribunales superiores de justicia, presidentas del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué pasa? Que solamente genera jurisprudencia los órganos superiores. Por tanto, tenemos una interpretación, una jurisprudencia eminentemente masculinizada en este país, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todo ello? Pues una baja calidad de la justicia, perdiendo representatividad, un efecto multiplicador de esa jurisprudencia masculinizada que luego se repite a la hora de interpretar otros supuestos, y
un cuerpo móvil que vincula a más de 5.000 jueces y juezas de todas las jerarquías y jurisdicciones. Todo ello pese al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en 2005 ya hacía insistencia en la necesidad de solventar esta problemática, ¿no? En cuanto a la baja representatividad de las mujeres, la ONU también advirtió a España en 2015 en su grupo de trabajo, también el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la Unión Europea hacía mención a España que necesitaba desarrollar acciones clave para solucionar eso. También el Consejo de Europa en su Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023, vigente todavía, recomienda o sugiere a España adoptar acciones específicas en este sentido. Y por último, también la última reforma impulsada de la Ley Orgánica del Poder Judicial también hace mención a eso. Por lo tanto, no será, y permitidme un poco la licencia de decirlo, no será que no se diga, ¿no? que se debe corregir ese problema. Volvemos a la diapositiva esta que hemos pasado por el tamiz, los elementos del artículo 1, por una cuestión de tiempo, solamente vamos a hablar de esto, de relaciones similares de afectividad aún sin convivencia, es decir, qué son para la jurisprudencia, ¿no? Un aspecto clave, como decía, a la hora de interpretar un supuesto y de poder subsumirlo en el paraguas de protección que provee la ley orgánica. ¿Qué debemos entender por una relación de afectividad? Pues existen, como en todo en la vida, criterios más restrictivos y criterios más amplios a la hora de interpretar. Yo anticipo que no estoy de acuerdo ni con los restrictivos ni con los amplios, porque ambos me parece que están muy cercanos y que son muy laxos, ¿no? En cuanto a los criterios restrictivos, son aquellos que abogan por considerar que solamente existirá una relación de afectividad entre un hombre y una mujer y por tanto podremos incardinar ese supuesto como violencia de género, el agravante de género, cuando existan en esa relación términos que socialmente nos permitan identificarla como similar al matrimonio. Por tanto, esa analogía, relación de afectividad o análoga, esa analogía deberá hacerse con el matrimonio. Pensemos por un momento la cantidad de formas de pareja entre un hombre y una mujer que van a quedar fuera en la actualidad, que no tienen nada que ver o que no se parecen en nada a un matrimonio, ¿no? Digamos que serán prueba de la existencia de esa relación hechos que tiendan a institucionalizar, a formalizar, digamos, a estabilizar esa relación afectiva. Por ejemplo, un contrato de alquiler, deudas en común, hijos, todo eso, ¿no? Todo eso serán pruebas y si no existen esas pruebas no podemos demostrar que existe una relación de afectividad e insisto, no se podrá aplicar el agravante de género. En cuanto a los criterios más amplios, es cierto que no exigen esa identificación material con el matrimonio, pero sí cierto grado de estabilidad o compromiso, aun cuando no haya expectativas de futuro. Pero fijaos que son conceptos muy vacíos, muy vacuos en términos jurídicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el término afectividad, es cierto que no se hace referencia a la afectividad en estos criterios más amplios, pero sí a la intensidad emocional. ¿Cómo se puede demostrar jurídicamente la intensidad emocional entre dos personas? Lo que para mí puede ser muy intenso, para otra persona puede no serlo, ¿no? Por tanto, jurídicamente es un término vacío, que vacía de contenido a toda la analogía. Por eso digo que no estoy cercano ni a los posicionamientos amplios ni a los restrictivos, porque a pesar de ser más amplios, digamos, o al menos reconocerse como más amplios y también más aplicados en la actualidad, ¿a qué se refiere con parejas de formato no convencional, por ejemplo, ¿no? Parejas de formato no convencional, para saber cuáles son, deberíamos tener una lista de parejas de formato convencional. Y entonces serían las otras, ¿no? Pero entonces no las tenemos, por tanto, otro término vacío. Como os decía, cómo se mide y cuánto puede medirse jurídicamente la intensidad. No parece que el ámbito del derecho, bajo mi punto de vista, sea un ámbito apropiado para medir la intensidad emocional. Muy brevemente, fijaos, supuestos que quedarían en grises, ¿no? En función de la interpretación, una relación de noviazgo, sobre todo entre chicos y chicas jóvenes, 18, 17, 16, 19, no es una franja de edad precisamente que esté exenta de esta violencia de género, ¿no? Y más en estos casos, por ejemplo, el criterio de la intensidad se desvirtúa totalmente, porque si ligamos o si intentamos ligar el criterio jurídicamente de intensidad a extensión en el tiempo, no tiene nada que ver, porque una
relación de un día puede ser mucho más intensa a lo mejor en esa edad o a cualquier otra edad que una relación de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y como os decía, no es precisamente un ámbito que esté exento o libre de violencia de género. Solo en 2019 653 adolescentes españolas se amparaban en una orden de protección o medida cautelar tras denunciar a su pareja o expareja. Que hayan denunciado, siempre insisto en eso, ¿no? Y además esto supone un incremento de casi el 15% de los registros anteriores, lo que además supone el porcentaje más alto de la última década. Bien, estas dos circulares son de bastante interés a la hora de entender qué es una relación de noviazgo en términos jurídicos, y yo os plantearía también otro supuesto, por ejemplo, una relación extramatrimonial en la que no se puede probar esa estabilidad, no se puede probar esa intensidad, no se puede demostrar en ningún caso esa institucionalización de la relación entre un hombre y una mujer, y que por tanto también sería un supuesto que podría quedar fuera de la ley orgánica, o un espacio en el que encontrar también una vía de dulcificación a la consecuencia penal por parte de la defensa del agresor. Esta es una revisión de solamente una frase del artículo 1. Lo interesante, muchísimas gracias, señor, siempre, ¿no?, por tu sabiduría y tu conocimiento, ¿no? Lo interesante de compartir con los hombres esta reflexión, que es una reflexión que viene desde el conocimiento y desde el análisis, es que Enric es jurista, es un hombre jurista que ha estudiado, que se ha especializado en esta ley. Nos está diciendo que esta ley es insuficiente, que la supuesta ley de la integralidad de protección de esta situación entre las mujeres es insuficiente. Tenemos que seguir trabajando. Y esto es importante compartirlo, porque fijaros, solo con el supuesto que recoge la ley, que como veis tiene que ver con las violencias machistas en el contexto afectivo, solo con eso, y eso que solo se denuncian, creo que es un 20% en ritmo de las situaciones de maltrato, solo con esas denuncias, por estadística comparada, en una localidad, en una maravillosa ciudad como es Gelbes, en este momento, por estadística comparada, eso no lo podría confirmar las técnicas de igualdad del ayuntamiento, quien lo conoce bien, pero por estadística comparada, en Gelbes en este momento probablemente haya entre 50 y 100 vecinas, entre 50 y 100 mujeres que hoy necesitan de protección judicial y protección policial, porque hay 50 o 100 vecinos en Gelbes que han cometido maltrato contra sus parejas, sus exparejas, y que por lo tanto han generado esta necesidad de protección en una localidad como Gelbes. Esto es solamente trasladando las estadísticas de una realidad que está muy cerca de nosotras y de nosotros, y que nosotros los hombres al menos tenemos que tomar conciencia, sobre todo porque después de ver cómo nos hemos socializado, tenemos tendencia a mirar para otro lado, a hacer silencios cómplices y a tratar de alejar de nosotros una realidad que está desgraciadamente muy cerca, y ellas lo saben muy bien y nos lo recuerdan. Y fijaos, para acabar ya este encuentro, yo os voy a compartir el último episodio que tiene que ver precisamente con esto, porque yo toda mi vida había creído que esto de la violencia machista y de los asesinatos machistas era algo que estaba solo en los periódicos. Pero resulta que en mi caso tampoco fue así. Mirad, cuando yo tenía esos 16 años, yo tuve una primera novia, no todos recordamos a nuestra primera novia, y esta chica en Santander, en Torrelavega, una chica, no voy a decir su nombre por proteger su intimidad, pero esta chica, os puedo asegurar, tuvimos 3 años de relación, una relación estupenda. Esta chica era una chica optimista, alegre, por supuesto capaz, inteligente, una chavala normal, cuando yo la conocí con 16 años. Tuvimos una relación de noviazgo, después se acabó, yo me vine también, fui a estudiar fuera, a Madrid, etcétera, y se acabó la relación y yo le perdí la pista. Sé que ella estudió Derecho, que ejerció después la abogacía en Santander, y yo, como os digo, perdí la pista de la historia de esta chica. Pero no hace mucho, hace unos poquitos años, me enteré que había fallecido.
Y cuando yo me enteré que mi primera novia había fallecido, pues como era más joven que yo, pensé que había muerto pues de una enfermedad, de un cáncer o de un accidente de tráfico. ¿Qué otra cosa iba a pensar yo? Entonces quise saber por qué y pregunté de qué había muerto esta chica, mi primera novia. Y no me lo querían decir. Pero al final, insistiendo, me lo contaron. Bien, pues esta chica, mi primera novia, ocurrió que cuando ella ejercía ya derecho, ya más mayor, conoció a un hombre, también un abogado muy famoso de Santander, y se casó con él y tuvieron un hijo. Pero resulta que este hombre le daba palizas diarias a esta mujer, a mi primera novia. El entorno social, el entorno familiar le decían: aguanta, hazlo por tu hijo, ya cambiará, tienes que aguantar. Y ella trató de aguantar. Pero el sufrimiento diario de convivir con un hombre así hizo que se le rompieran las fuerzas. Y esta mujer, mi primera novia, se acabó suicidando. Hoy, tiempo después, he sabido lo ocurrido. Yo le he escrito y he querido escribirle como homenaje personal unas letras que os voy a leer ahora. Dicen así: como te prometí, hoy volví a la plaza de nuestro pueblo a comer pipas y a verte pasar. Después de haber llorado la mitad, quise buscar también las escaleras de aquel convento apartado, donde tú y yo, al anochecer, pintábamos sus peldaños de besos adolescentes. Ahí lloré la otra mitad. Y es que me he enterado de que la muerte se te ha llevado de la manera más injusta que conozco. Por eso yo, para hacer justicia, 35 años después te vuelvo a traer a mi lado. Maldita sea, como nuestros besos, nosotros somos inocentes. Con todo mi corazón, descansa en paz. Y a ti, que como yo estás vivo y por eso puedes leer esto, jamás olvides que hacer el amor nunca tuvo nada que ver con hacer el dolor. A ti, que mientras ella está muerta, tú sigues vivo. A ti, yo te maldigo. Enrique. Bueno, hasta aquí este Diálogos Masculinos, este último diálogo sobre la masculinidad, este último episodio que nos compartía justo, evidentemente, en función de lo que hemos podido interpretar de la ley orgánica, no estaría entre los supuestos de violencia de género, a pesar de que todos y todas sabemos comprender que claro que es un supuesto de violencia de género. Por eso urge la ampliación y la modificación de la ley orgánica. Dicho esto, damos por terminado este diálogo sobre la masculinidad. Ahora es el momento, si te parece justo, ¿no?, de si hay algún comentario que nos puedan hacer llegar o trasladar, pues estamos abiertos, evidentemente, a cualquier cosa. Así es, tenemos un ratito para que podáis comentar lo que queráis en el chat, solo en el chat del canal de YouTube. Solo saber que tenemos un retraso de unos 10 segundos. Cuando leamos el comentario vamos a tardar un poquito en leerlo, pero si nos vais escribiendo, vuelvo además porque veo que está Pablo Cordero, también ha estado en el chat, agradecer a Pablo, a la alcaldesa y a las técnicas del ayuntamiento sobre permitirnos haber compartido este rato con vosotras y vosotros. También deciros que la promoción y la subvención de esta actividad es de la Diputación de Sevilla. También les vamos a mandar un saludo por razones obvias y estamos a vuestra disposición si queréis escribir algo. Y en cualquier caso, pues así hemos terminado esta historia o este recorrido por una masculinidad que nuestra vocación es revisarla con pensamiento crítico, porque hay muchas cosas en ella, en nosotros y sobre todo en la estructura social que la sustenta, que es evidente que deberíamos, si somos hombres de progreso, hombres de buena voluntad,
deberíamos tratar de cambiar, ¿no? No veo todavía ningún comentario, no sé si quizás los quieran hacer, o yo no los veo al menos. Vamos a esperar un poquito, si te parece, Enrique. Por supuesto. Espero un minutito más, por si alguien quisiera comentar algo. Bueno, ¿cómo te has encontrado? Bien, Enrique. Fantástico, sí, sí, claro, un placer. Un verdadero placer, sí. Además que sí, además de verdad. Siempre. Volveremos. Usuarios ahí escuchando, pero no veo comentarios. Voy a poner una nota. Preguntar. Nos dice Ana María, gracias por compartir vuestras historias vitales que nos hacen poner en el objetivo como somos y las estrategias para cambiar. ¿Qué te sugiere eso, Enrique? Que tiene sentido. Que tiene sentido que continuemos haciendo este diálogo y poniendo el foco en la masculinidad y trabajando en ello. Sí, a mí me sugiere una cosa que me dijo una mujer feminista una vez. Me dijo, justo todo esto de la igualdad es un trabajo que va de dentro a fuera, ¿sabes? Completamente. Se hace la revisión desde lo próximo, desde nuestras propias conductas, nuestra relación con las mujeres, y de ahí hacia afuera, ¿no? Y creo que esto es un poco el espíritu ¿no? Ana María nos pregunta también, una pregunta más comprometida, nos dice, ¿en qué momento se produce este cambio? Y es una pregunta que nos hace a los dos, Enrique. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo, yo en mi caso, bueno, no sé tú, ¿no? Justo, pero yo en mi caso no sabría detectar un momento en concreto, ¿no? Yo creo que es un recorrido que poco a poco vas dándote cuenta de en qué lado estás y en qué lado no quieres estar, ¿no? Y que quieres salir de ahí, que eso implica, entre otras cosas, pues ese proceso de revisión, de introspección y de ser consciente, ¿no? del lugar que ocupa uno. Pero no sabría decir un momento determinado, ¿no? De hecho, está en proceso, ¿no? O sea, continúa en proceso. Sí, me sugiere también la palabra proceso, ¿no? Un proceso de darse cuenta, ¿no? Yo reconozco, si no, no sería justo, que todo esto tiene que ver con el señalamiento feminista. Yo he sabido siempre que la masculinidad, esta manera nuestra de ser hombres, pues tenía sus dificultades y que tenía también sus consecuencias, y en mí y en mi entorno. Pero quien me ha guiado, por decirlo así, es la sabiduría feminista que me ha hecho ver en qué consiste esa realidad en que yo sentía que algo no iba bien. Y para mí ha sido un proceso, vamos a decir, de introspección, que ahora también es divulgativo, pero en cualquier caso que me ha hecho sentirme más humano y menos masculino. Porque la masculinidad en sí mismo, como esa construcción social, no aporta gran cosa. Lo que aporta es la humanidad. Y la humanidad que tenemos los hombres en nuestro interior muchas veces está sometida o está adoctrinada por esa masculinidad que desde luego nos da muchos privilegios y muchas ventajas, pero que quizás merezca la pena revisar como hemos hecho hoy, ¿no? Nos pregunta o te pregunta a ti otro usuario, Filobiker. Dice, buenas tardes a todos. Enrique, como jurista, ¿crees que el Ministerio de Igualdad se centrará más en aspectos muy serios como actualizar la ley vigente de violencia de género, teniendo en cuenta y no ha continuado? Enrique, ¿te has oído? Sí, estaba esperando la segunda parte. No, es que no ha continuado. Yo creo que, bueno, después escribe... Sí, lo entiendo. La violencia de la mujer hacia el hombre, del hombre al hombre, bueno, en fin, como que si crees que el Ministerio de Igualdad está haciendo una revisión en tu línea de esa ley 1/2004.
Pues yo creo que no, yo creo que no lo está haciendo, yo creo que no está haciendo, pero creo que, bueno, creo no, estoy completamente seguro que está en marcha una revisión, una propuesta de modificación de la ley orgánica, pero no estoy seguro que vaya a coger el ideal que yo tendría en la cabeza, ¿no? Que no es otro, que no me lo invento yo, que no es otro que acoger en su totalidad el Convenio de Estambul, ¿no? Sin reservas. Hasta que el Estado español no lleve a cabo ese hecho, recordemos que España ratificó el Convenio de Estambul en 2014, que reconoce todas las formas de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, aquella violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer, y nosotros, a pesar de haber ratificado ese convenio, solamente reconocemos una parcela de esa violencia, una forma de violencia contra las mujeres, que es la que ocurre en el ámbito de la pareja o expareja, que supone el 30% solamente de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. ¿Deberíamos cabalgar hacia esa acogida completa del Convenio de Estambul? Completamente y rotundamente sí. ¿Se está haciendo? Bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que no. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Filobaker también dice, también menciona otras violencias, mujer hacia el hombre, hombre al hombre, mujer hacia la mujer. ¿Qué opinas sobre esa supuesta violencias de todo tipo? Opino que la violencia que ejercemos los hombres contra las mujeres es una violencia específica, producto de un sistema de dominación, y que tampoco lo digo yo, sino que está demostrado constitucionalmente también, ¿eh? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, a la que os remito, que es interesantísima, que digamos que demuestra, corrobora que partimos de una situación originaria de desigualdad y que, por tanto, por ejemplo, en un intercambio de bofetadas, las dos bofetadas no tienen el mismo desvalor porque deben interpretarse en un contexto sociocultural determinado, que es en el que se dan. Por tanto, existen otras formas de violencia, pero producto del sistema patriarcal, que es, como recordábamos al principio, el sistema, producto de esa desigualdad originaria, es la violencia que ejercemos los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Así pienso yo. Yo creo que la manera, en este trabajo de revisión de la masculinidad con activismo, deseo de progresos sociales, comprender y no dudar de que estamos hablando de una violencia específica que tiene unas características específicas y que requiere un tratamiento específico. El tratar de mezclarlo con otro tipo de violencias y con otras realidades, lo único que hace es enturbiar la solución. La solución está clara, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Por supuesto, educación desde la juventud, desde el que nuestros jóvenes varones se inician en esto de ser hombres, para tratar de eliminar todas estas taras, que vamos a llamarlas así, de machismo, misoginia, poder sobre la mujer, sexualidad depredadora, etc. Labor educativa. Sí, y obvio que hay otras formas, otras violencias, ¿no? Pero no hay otra que sea de una mitad de la sociedad ejerciéndola contra otra mitad de la sociedad por el hecho de serlo, ¿no? Y por eso requiere de esa entidad, por eso requiere de una ley orgánica específica, de abordarlo de manera distinta y especial. Eso es. Jurídicamente. Bueno, vamos a acabar, hay algunos comentarios más, pero bueno, son las 9. Vamos a acabar con algunos agradecimientos, en particular Pablo Cordero nos escribe: chicos, daros las gracias en nombre de toda la delegación por la selección del contenido, por la claridad y respeto al explicarlo y por la funcionalidad de la estructura usada y el método tan ameno. Nos dice Pablo. Pablo es teniente alcalde, es concejal de Igualdad. Ana María nos dice: muchas gracias, me sumo a las declaraciones de Pablo. Y también nos dice: esta pregunta es por dar ejemplo a las personas que nos pueden ver. Y nos agradece a ti particularmente, Enrique, que hayas nombrado el Convenio de Estambul como referencia, por decir así, que debería ser una referencia ya más que asumida, ¿no? Sí, completamente. Es que ya, bueno, ya deberíamos estar hablando de otra cosa, pero ya lamentablemente estamos hablando todavía del Convenio de Estambul. Pues muy bien, Enrique, querido. Gracias a todas y a todos por este acompañamiento y por haber estado ahí escuchándonos. Este vídeo queda grabado en el canal
del ayuntamiento, por supuesto, ojalá lo vea mucha gente, ¿no? Y nada más que de nuevo agradecer el espacio y la oportunidad de compartir esta labor que creemos que es útil, sobre todo para los hombres, quizás para ayudarlos, igual que nos ayudaron a nosotros a ir tomando conciencia de que tenemos un papel muy importante que hacer en esta revisión para que esto que llamamos, las feministas llaman la barbarie machista, no vaya aguas abajo, no pase de nosotros y no se contagie con las nuevas generaciones y logremos un mundo más justo, más igualitario, donde ellas puedan cruzar un parque por la noche a solas sin tener miedo. Enrique. A sumarme a ese agradecimiento y de verdad de corazón ha sido un placer poder compartir estas 2 horitas con todas vosotras y vosotros y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y consideréis. Muchísimas gracias, Gelbes, de corazón.